Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba con algún que otro bug. El otro día estaba jugando con mi hijo a la consola, a la Switch, en particular al juego WarioWare. Este juego yo ya lo conocí en la Wii, y en su momento me voló la cabeza, sobre todo por sus mecánicas jugables. No sé si habéis jugado al WarioWare de la Switch, pero era increíble la manera en que aprovechaba el mando y cómo hacía uso de todos sus sensores y posibles mecanismos, rompiéndote la cabeza, pues haciendo que usaras el mando de las formas más inimaginables posibles, ¿no? Era además un juego súper rápido, cambiabas rápidamente de juego, etcétera. Entonces, hace poco que tuve la posibilidad de encontrar su nueva versión para la Switch, me hice con él para jugar pues precisamente en familia, ¿no? Y estaba jugando con mi hijo, como digo. En esta ocasión, la verdad es que el juego me ha gustado un poco menos. Se centra mucho más en el tema de jugar al multijugador. Y los juegos siguen siendo juegos muy cortitos, muy rápidos. Sigue siendo un juego muy, muy acuciante, muy de volverte un poco loco ahí para intentar conseguir lo que quieres en el mínimo tiempo posible y ahí echándote prueba tras prueba tras prueba. Pero claro, ya no hace tanto uso como hacía el juego de la Wii de las gracias que tiene el mando, ¿no? Que de hecho los mandos de la Switch tienen muchas alternativas. Tienen tienen sensor de movimiento, tienen sensor de... No es infrarrojo exactamente, pero bueno, que sirve para ver, una especie de cámara, digamos. Y tiene todo esto, pero el juego no hace uso de eso. Entiendo que porque tiene que adaptarse a muchas alternativas. O sea, puede que tenga la Switch o puedes que tenga la Switch Lite, que no tiene toda esa gracia, ni siquiera puedes separar los mandos de la consola. Entonces, bueno, pues al final, en ese aspecto, el juego vuelve a mecánicas más normales, siendo siempre muy imaginativo, ingenioso en la forma en la que se plantean los retos y la forma de solucionarlos, pero los mecanismos de moverte y de lo que puedes hacer siguen siendo usar un mando, los botones del mando y los sticks del mando. Que ya digo que en el juego de la Wii era mucho más, ¿vale? Pero bueno, no era de eso de lo que os venía a hablar, sino del planteamiento del juego. Y es que el juego estaba planteado como en diferentes mundos, y el tema es que se ha introducido una especie de virus y tal, y los mundos están bugueados, ¿vale? Y el objetivo del juego es ir resolviendo estos problemas, estas situaciones que te van saliendo, para que esos mundos dejen de estar bugueados. Los fondos aparecen como... Pues ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues como con esos glitches que hacen que una imagen no esté correctamente y esos movimientos de una imagen que dices, bueno, esto no está funcionando correctamente. Y digo lo de bugueado porque es lo que dice mi hijo, o sea, cuando se encuentra en esa situación. Y no es solo en este juego. Hay muchísimas ocasiones en las que cuando algo deja de funcionar o algo no funciona exactamente como él cree que debería estar funcionando, pues para él está bugueado. O sea, la comida está bugueada o en este restaurante está bugueado porque nos han traído mal la comida. ¿Vale? El concepto de bug se ha introducido en la cultura popular y los jóvenes lo han interiorizado. Es algo que tienen muy, muy claro. A ver, yo pertenezco a la generación X, ¿no? Esa generación de más o menos los... que vivió su infancia en los 80 y los 90. Luego, después de mi generación, llegarían los millennials, o generación Y. Y después de estos, llegaron los centennials, o generación Z. Pero es que ya ninguno de ellos, de todos estos, son niños. Los niños de ahora son la generación alfa. O, lo que yo creo que podríamos llamarlo, la generación bug o generación bugueada.
Pero, ¿de dónde viene el concepto de bug? ¿Qué es lo que nosotros y hasta ahora siempre habíamos entendido por un bug? A ver, realmente esto vino a cuenta de que alguien en internet dijo que el bug tenía que ver con las tarjetas perforadas y tal, y dije, no. Hay alguien en internet que está equivocado y tengo que corregirlo. De hecho, el bug en informática viene de cuando los ordenadores empezaron a hacerse en los años 50 o incluso antes, y claro, eran grandes salas llenas de relés, de válvulas que generaban muchísimo calor. Muchísimo calor que, claro, atraían a los insectos pues, para guarecerse o para buscar, pues eso, guarida, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que esos insectos se metían entre estos elementos electrónicos y se pegaban un calambrazo y acababan dando cortocircuito. Y de esta forma, en particular Grace Murray registró el primer bug en su bitácora, ¿vale? El libro donde llevaba apuntado todo lo que había hecho y como lo que iba haciendo en su puesto de programadora. Literalmente cogió el bicho que era una polilla y lo pegó ahí con celo y dijo que este era realmente el primer bug que quedaba registrado, ¿no? Un bicho que había encontrado dentro del Harvard Mark II en un relé que estaba fallando, ¿no? Y decía que es el primero real así puesto porque no es que ella inventara ese término, sino que es un término que en ingeniería se venía usando ya desde el siglo XIX, ya Edison lo utilizaba, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el punto en el que el bug entra en la informática, como quien dice, y ya a partir de ahí el bug deja de tener ese cuerpo físico, ya no es necesario que haya un bicho real metiéndose en las tripas de tu ordenador, sino que se convierte en un concepto que vivimos todos. Y para nosotros, los de mi generación y seguramente también los millennials y los centennials, los bugs lo hemos vivido como algo extrínseco, o sea, algo que ocurre fuera, ¿vale? De hecho, hemos vivido, por ejemplo, el tema del efecto 2000, que se vivió como que prácticamente se iba a acabar el mundo, Dios mío. Una falta de previsión a la hora de programar, que bueno, era en plan como, ¿quién va a pensar que dentro de 60 años se va a seguir usando este programa? Voy a usar solo las 2 cifras estas últimas del año para hacer estas comprobaciones. Y eso resultó que como llegamos a 2000 y seguían utilizando esos programas en COBOL, etcétera, pues claro, iba a cambiar de 99 a 00. Y eso pues iba a hacer que los aviones cayeran del cielo, que las centrales eléctricas dejaran de proveer electricidad y que volviésemos todos a la época de las cavernas. Finalmente no ocurrió, por eso estamos aquí ahora. Pero también porque más que un bug, que sería algo que ya se ha materializado, ¿no? Es un error que se ha detectado. Aquí estamos hablando de que se detectó con anterioridad y bueno, pues se solucionó, se mitigó en gran manera. Y los pocos ejemplos que se dieron fueron más anecdóticos que otra cosa. Pero bueno, como digo, también lo hemos vivido como algo extrínseco, algo fuera. No sé si recordáis, yo sí las recuerdo, las presentaciones de Windows 95 y sus diferentes parches, etcétera, o sea, sus diferentes versiones, y ver a Bill Gates presentándolo y diciendo esto es maravilloso y tiene plug and play y fijaos, voy a enchufar esta impresora o un escáner, no me acuerdo qué era, y ¡zasca! La pantalla azul de la muerte. O sea, la pantalla de los pitufos, porque era una pantalla con el fondo totalmente azul y unas letras blancas, ¿vale? Y si sois de mi época, sabéis de qué os estoy hablando. Todos hemos sufrido con la pantalla azul de la muerte, que ahora ya no sale tanto, la verdad. Pero básicamente el tema es ese, que tenemos la concepción de que algo tiene que funcionar. O sea, lo raro es que no funcione. Eso es excepcional y es algo a evitar. El bug hay que eliminarlo. Pero para nuestros hijos, el bug es algo intrínseco.
inherente a cualquier producto digital. Tanto es así que forma parte de su cultura. Vanellope, la protagonista de Romper Ralph, es un glitch, un error informático, que acaba aceptando su problema y convirtiendo en una fortaleza lo que en principio era una debilidad. Y no me pienses ahora, José Luis, con que los dibujos buenos eran los de tu época. Porque tú, José Luis, ya no te acuerdas. Pero Mazinger Z tenía una animación terrible y un guión escaso, siendo amable. Es que yo quiero que mi hijo vea a David el Gomo y se emocione con su final. Pero tú has visto, José Luis, ¿tú has visto Anfibilandia? O sea, ¿has visto Estar contra las fuerzas del mar? Una epopeya épica que ríete tú del Señor de los Anillos. ¿Has visto Kitty Saska en Netflix? O sea, hay más irreverencia y diversidad en esta pequeña serie que en todos los episodios de La Bruja de Cristal, José Luis. Es que en Érase una vez la vida sí que se enseñaban cosas. Que no me cuentes milongas, José Luis. Que ni siquiera has visto Marcus Level, que es un auténtico máster sobre mecánicas de videojuegos. O Cells at Work, que eso sí que enseña lo que pasa dentro del cuerpo. Aunque bueno, esta a lo mejor no se la pongas a un niño demasiado pequeño, ¿vale? Pues es que Barrio Sésamo... Pero tú has visto Helpsters, José Luis. Mira, José Luis. A lo mejor el tema no es que los niños no tengan series y dibujos animados que valgan la pena. A lo mejor el problema es que estamos tan cegados por la nostalgia que no somos capaces de darnos cuenta de lo que tienen. Y no, lo siento por los que estáis pensando en Gravity Falls, pero esa serie ya tiene 10 años, ya no sois tan jóvenes. Pero bueno, que me disperso. Vuelvo al tema. En el bug en la cultura actual. O sea, al final, el bug lo que hace es trasladar la experiencia del analógico al digital. Porque todos tenemos la experiencia de golpear la televisión o los que tuvieron consola en su momento, ¿no? La Nintendo, soplar los cartuchos. ¿Acaso hay algo más analógico que eso con respecto a un dispositivo que por todo lo demás es un dispositivo digital? En un mundo digital, como digo, de estos, en el que las cosas o son 1 o son 0, el bug recupera el misterio. El bug es el hueco en donde las cosas ya no tienen lógica, no tienen sentido. Es el fantasma que vive dentro de la máquina. Es el alimento para las posibles películas de terror que podamos tener en el futuro. Las nuevas generaciones abrazan el bug y, la verdad, no tienen más remedio. Porque nosotros, y los que han estado antes que nosotros, les hemos dejado un mundo bugueado. Un mundo que solo funciona a medias y con el que van a tener que lidiar. Y a lo mejor tiene más sentido saber acomodarse a la situación y vivir con ello que enfrentarse y frustrarse todos los días. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Hay el Fediverso y en particular Mastodon. Mastodon ya tiene más de 12 millones de cuentas. No tienen por qué ser 12 millones de cuentas activas, tampoco cuando Twitter dice que tiene, pues no sé cuánto decía, 1 billón, 1.000 millones, sí, 1.000 millones, pues no significa tampoco que esas sean cuentas activas, pero lo cierto es que sí, que Mastodon ha sobrepasado los 12 millones pues a finales del mes pasado, más o menos. Y hay que considerar, hay que pensar que es desde luego, un gran número. Por comparación, la red esta de la que tanto se está hablando actualmente, Blue Sky, que todavía tiene sus registros cerrados, son entes por invitación, etcétera, tiene menos de 100.000. Pero bueno, no tengo duda de que cuando abran registros, etcétera, seguramente crezca exponencialmente y acabe dominando lo que tenga que dominar. Pero eso no es óbice para que celebremos lo que ya tenemos. Hay mucha conversación, hay mucha gente, hay mucho interés y sobre todo hay muy buen ambiente. No sé cuál es vuestra experiencia en Mastodon,
Pero la mía es que entro y me interesan las cosas que leo, me aportan cosas, entro en conversaciones que son valiosas y sobre todo no me pasa como en Twitter, que acabo saliendo espantado y enfadado conmigo mismo por el tipo de persona que acaba sacando de mí esa red social. Y esta popularidad de Mastodon es lo que también está atrayendo a más sistemas, más servicios al Fediverso. En cierta manera, y por ejemplo, Discourse, que es una plataforma de forums, de foros en Internet, moderna, actual, open source, ha incluido una primera versión de su plugin para conectar con ActivityPub, que como sabéis es el protocolo que está por debajo, gestionando todas las comunicaciones que se llevan a cabo en el Fediverso. Entonces, de momento este plugin es limitado, permite solo publicar en el Fediverso y por lo tanto que te puedas suscribir a ello, pues los tópicos, ¿no? Los temas que se van tratando en según qué foro, etcétera, y un poco más. Pero en un futuro podría incluso permitir participar en esos temas, etcétera. Y de esta forma, al participar todos de una plataforma abierta e integradora, acabamos ganando todos. ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora ya está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto. Los 90 y los 2000. Los 80. Los rodajes. Mis recuerdos. Atrévete a adentrarte en la mejor época del cine. Las grandes e irrepetibles películas que nos dejaron huella. Ciencia ficción, viajes en el tiempo, auténticos héroes, vampiros espeluznantes, curiosidades, anécdotas, casting y proyectos. Los actores y actrices que intervinieron en producción y doblaje. Momentos icónicos. El videoclub, el beta, el VHS, el Laserdisc, la alfombra roja, las palomitas. Los sábados por la noche en el sofá de casa. Cuando grababas pelis de la tele y aguantabas los intermedios. No son solo recuerdos, también es una generación. Una identidad. La Fricoteca.